Últimas horas de votación en Rusia. Avanza la tercera jornada de unos comicios en donde está previsto que el presidente Vladimir Putin sea reelegido para un nuevo mandato de 6 años, mientras la oposición organizó en los colegios de votación muestras de rechazo al mandatario. El primer israelí Benjamin Netanyahu defendió su operación en Rafah, el último punto urbano que no ha sido asaltado por tierra en Gaza. El mandatario aseguró que la presión internacional no lo detendrá de sus objetivos en la franja, mientras en el terreno se registran 92 muertos por ataques israelíes en las últimas 24 horas. El presidente Nicolás Maduro es oficialmente el candidato del oficialismo para un tercer mandato en Venezuela. El mandatario fue inscrito como aspirante 9 días antes de que terminara el plazo límite. La incertidumbre permanece sobre quién será su rival por parte de la oposición. Es momento de actualizar las noticias aquí en la pantalla de France 24. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Juan Pupiales. Damos inicio en Rusia, en donde avanzan las últimas horas antes del cierre de urnas en unas elecciones presidenciales en la que se espera que el presidente Vladimir Putin sea el vencedor. La jornada, la última de 3 días, viene marcada por una convocatoria de los seguidores del fallecido opositor Alexei Navalny para protestar al mediodía de Moscú en los colegios electorales. Su viuda, Yulia Navalnaya, se manifestó de la misma forma en Berlín. El Grupo en Defensa de los Derechos Humanos OVD Info denuncia la detención de más de 47 personas en este día. El Kremlin denuncia que Ucrania ha lanzado 35 drones contra varios puntos del territorio, incluyendo Moscú, y que ocasionaron un breve incendio en una refinería. En la previa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había exaltado las capacidades militares de Kiev. Y en este cierre de las votaciones en Rusia continuamos con nuestra serie de informes dedicados al país euroasiático. Allí las libertades están cada vez bajo mayor presión, especialmente desde la invasión de Ucrania. La oposición política está prácticamente reducida a la nada, al igual que la libertad de expresión. El informe lo tiene Gabriel Colchen. En los últimos años, la vulneración de las libertades, así como la represión, se han reforzado en casi todos los ámbitos. La ya muy debilitada oposición política sufrió un fuerte golpe con la muerte del opositor Alexei Navalny en una cárcel del Ártico. De hecho, son varios los casos de críticos del poder que fallecieron en circunstancias extrañas desde la llegada al poder de Putin. La libertad de expresión está cada vez más amenazada, especialmente desde el inicio de la guerra en Ucrania. El gobierno censuró cualquier crítica a la operación rusa, lo que forzó a muchos rusos, incluso artistas, al exilio. Desde el primer día del conflicto comprendí que no podía quedarme en Rusia porque me resultaba sencillamente imposible. Por un lado, estaba publicando información prohibida en mi cuenta de Instagram, que dejé abierta. Por otro, participamos en 2 manifestaciones. Ya no hay libertad de prensa. Rusia está en la posición 164 de la clasificación mundial de Reporteros Sin Frontera, y son 30 los periodistas actualmente encarcelados en el país. Desde la invasión de Ucrania, casi todos los medios independientes fueron prohibidos, muchas veces bajo la excusa de ser considerados agentes extranjeros. Finalmente, las libertades civiles y especialmente los derechos de la comunidad LGBTQI+ son fuertemente vulnerados. Una reciente ley amplió la prohibición de la propaganda a favor de las relaciones sexuales no tradicionales. Además, desde 2023, la transición de género es ilegal. Quiero, por ejemplo, expresarme libremente, pero hoy es la época de la censura en Rusia, de la censura militar. Cualquier discurso sobre la comunidad queer será ahora objeto de censura. Con Vladimir Putin aún en el poder para los próximos años, todas estas libertades podrían seguir sufriendo violaciones. Vamos con lo más reciente en torno a la guerra entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en las últimas horas declaró ante su gabinete que no cederá a la presión internacional para cumplir sus objetivos en la franja.
Netanyahu ratificó que iniciará la anunciada incursión en Rafah, la ciudad sureña del enclave, que es el último gran punto de población urbana que no ha sido asaltado por tierra. Estas declaraciones llegan mientras en Doha, Qatar, se espera que este domingo se retomen las conversaciones para un cese el fuego y en las que hará parte el jefe de la Mossad, la inteligencia israelí. Escuchemos las declaraciones de Netanyahu. Ninguna presión internacional nos impedirá lograr todos los objetivos de la guerra, la eliminación de Hamás, la liberación de todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza contra Israel. Para ello también operaremos en Rafah. Esta es la única manera de eliminar el resto de batallones asesinos de Hamás y esta es la única manera de aplicar la presión militar necesaria para liberar a todos nuestros rehenes. Con este fin aprobamos los planes operativos para la operación en Rafah, incluida la promoción de medidas para evacuar a la población civil de las zonas de combate. Este es un paso necesario en la preparación para la operación militar. Mientras tanto, en la Franja de Gaza ascienden a 31.645 los muertos en la guerra entre Hamás e Israel, según fuentes palestinas. Durante las últimas 24 horas en el enclave palestino, los ataques israelíes dejaron 92 fallecidos, de acuerdo con las autoridades sanitarias de Hamás, entre ellas 12 miembros de una misma familia que perdieron la vida en la ciudad de Deir al-Bala. Honestamente, ¿qué esperan de nosotros por matarla? No hay más niños en Gaza. Si queremos reconstruir Gaza nos llevará muchos años. Miren la casa, quedó destruida. No nos gusta jamás y no tengo ninguna relación con ellos. No queda nada, está muerta. Todo lo que queda de su vestido es el mayor regalo que nos dio. De otra parte, manifestantes bloquearon carreteras en Tel Aviv el sábado mientras pedían nuevamente por la liberación de los rehenes en Gaza. Veamos el informe. Una nueva jornada de ira en las calles de Tel Aviv. El sábado, miles de manifestantes pidieron una vez más por la liberación de los rehenes en Gaza. Varios fueron detenidos en medio de enfrentamientos con la policía, mientras que otros bloquearon el tránsito en un intento de difundir su mensaje. Estamos aquí para protestar contra este gobierno que no ha estado actuando por la mayoría de la gente en Israel desde hace un tiempo, especialmente desde el comienzo de la guerra, ya sea por los rehenes o por crear más tensión entre personas árabes y judías. Creemos que nos está perjudicando activamente. Queremos que este gobierno nos tome en serio y queremos que nuestro país sea para el pueblo y no para un pequeño grupo de dictadores. Israel dice que 252 personas fueron secuestradas en el ataque del 7 de octubre y se cree que Hamás todavía mantiene vivas a 98 personas. Shlomo experimentó el holocausto de Farut en Irak cuando era niño. Experimentó cosas que ningún niño debería experimentar jamás. ¿Cómo es posible que a la edad de 86 años necesite experimentar tal tragedia otra vez? Hamás ha presentado una nueva propuesta para una pausa de 6 semanas en los combates, a cambio de la liberación de algunos rehenes, así como de prisioneros palestinos. El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó la propuesta de poco realista, mientras que Israel envió una delegación a Qatar para mantener más conversaciones. La Unión Europea anunció un paquete de ayuda de 8.000 millones de dólares para Egipto y elevó la colaboración con el Cairo a nivel estratégico como parte de una iniciativa que busca frenar los flujos migratorios hacia Europa. La cuantía incluye 200 millones de euros para estos asuntos. La Unión se compromete a asistir a Egipto, el país árabe más poblado del planeta, en el fortalecimiento de sus fronteras, sobre todo con Libia, que es un importante punto migratorio hacia el viejo continente. El ejecutivo del presidente Abdel Fattah al-Sisi calificó la noticia como un importante salto en la cooperación entre ambas partes. Níger ya echó a las tropas francesas y ahora quiere deshacerse de las estadounidenses luego de calificar su presencia como ilegal. El sábado, la Junta Militar de Niamey rompió su acuerdo con la Unión Americana, cuya misión dice permanecer en el terreno para la lucha antiterrorista. Más en el siguiente informe. Yankee go home, gringo, vete a casa. Este es el mensaje de la Junta de Níger a los cerca de 1.000 soldados estadounidenses estacionados en el país. La presencia estadounidense en el territorio de la República de Níger es ilegal y viola todas las normas constitucionales y democráticas.
La decisión de Niamey de romper un acuerdo de cooperación militar firmado en 2012 se produce tras el golpe de Estado del pasado julio. Con una diplomacia más negociadora que la francesa, Estados Unidos no lo calificó de golpe hasta meses después. Y pese a la visita de una delegación estadounidense la semana pasada, Níger tomó la decisión. Estamos al tanto de las declaraciones del Consejo Nacional de Níger en relación a la continuidad de las discusiones a altos niveles en Niamey esta semana, sobre nuestras preocupaciones respecto a la trayectoria del Consejo Nacional. Níger era uno de los últimos aliados de Occidente en la región del Sahel. En los últimos años, Estados Unidos había puesto en funcionamiento una importante base de vigilancia en la ciudad de Agadez, construida con un coste de más de 100 millones de dólares. Washington esperaba que su pacto con Níger no solo sirviera para luchar contra el terrorismo, sino también para frenar la creciente influencia de Rusia y Wagner en la región. No fue así. El discurso televisado de la Junta mencionó a Rusia como un socio importante. En América Latina, el presidente venezolano Nicolás Maduro es ya oficialmente el candidato del oficialismo para un tercer mandato. Los comicios están previstos para el 28 de julio y la interrogante es quién será su contrincante por parte de la oposición. Bajo la arenga de conseguir una nueva victoria, Maduro recibió este sábado el encargo por parte de Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo. Por su parte, María Corina Machado fue designada como la aspirante opositora en octubre y actualmente se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos. Escuchemos las opiniones en las calles. Ellos llevan, qué sé yo, más de 10 años en el poder, no han hecho nada. Siguen igual, entonces necesitamos un cambio para lo mejor. Maduro le echó un cambio. Maduro, a pesar de todo lo que nos ha pasado, las sanciones, el COVID, Maduro siempre estuvo ahí presente, siempre ha estado ahí como un role, a pesar de que la gente no lo ve así, pero Maduro ha estado allí y sigue apoyándonos, aunque la gente no lo vea, él nos sigue apoyando. Y el acto de hoy fue demasiado hermoso. Y hoy digo, sí, voy por Nicolás. En México, alrededor de 1000 manifestantes se movilizaron en Ciudad de México exigiendo mayores derechos para los animales. Esto sucede en un momento donde el malestar de los activistas se reavivó luego de que fuera revocada la suspensión de las corridas de toros en enero pasado. Los civiles exigieron que los animales sean considerados seres sintientes con mayores derechos y con castigos severos contra los maltratadores. El informe lo tiene nuestro compañero Ramiro Cuevar Verena. Una marcha por la defensa de los animales. Ciudad de México fue la sede donde cientos de manifestantes caminaron las calles en contra del maltrato animal, el cual indican se incrementó en el último tiempo. Esto en un contexto donde la polémica por el regreso de las corridas de toros está en el centro de la escena. Tras un año y medio de prohibición, la actividad se reanudó a finales de enero. Lo manejan como una tradición, pero realmente no puede ser una tradición, algo que lastima y maltrata a un animal, ¿no? Los activistas exigen que se conformen legislaciones que protejan más a los animales. Además de pretender que estos tengan derechos, también manifiestan que deben introducirse castigos en el Código Penal contra los maltratadores. Es exigir que sean tratados como seres sintientes y que sean sujetos de derecho. Eso es lo que necesitamos exigir y también hacer consciente a la población. Hemos visto muchos casos de impunidad en donde los perritos son violados, son macheteados, son maltratados, son torturados, atropellados y actualmente el gobierno no está haciendo nada. En enero, alrededor de 1000 personas se movilizaron contra las corridas de toros. En junio de 2022, un juez había ordenado la interrupción de las corridas en Benito Juárez, alegando que era degradante para el animal y violaba el derecho a un medio ambiente sano. La suspensión fue revocada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reactivando el enojo de los activistas. Nos despedimos en Islandia con las imágenes de la erupción en la península de Reykjanes, al oeste del país. El flujo de lava que comenzó el sábado se ha ralentizado este domingo después de que se impusieran barreras para desviar su camino lejos de la localidad de Grindavik, un pueblo pesquero de unos 4000 habitantes. Se trata de la cuarta erupción de este volcán desde diciembre. Con estas imágenes nos despedimos en esta emisión informativa. En minutos una nueva actualización.